Entonces vamos a empezar a grabar ahí, con esta reflexión profunda de Batman. Voy a empezar. Ya. Entonces, habíamos llegado, sí, yo sé, recuerdo dónde habíamos quedado, ¿ya? Habíamos quedado, ¿cierto?, en la Juliana. Qué extraño, yo pensé que se habría salido solita la Juliana, ¿no? Haber sacado el programa. Ya, entonces habíamos quedado, uy, se pegó, ya. Tan, 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 tan. Habíamos quedado en mi tocaya, la Natalia. Qué lindo su nombre. Qué hermoso su nombre. Habíamos quedado por acá, creo, ¿ya? Entonces nosotros hasta el momento, ¿cierto? Que hemos visto, bueno, hemos visto, ¿cierto? Hidrocarburos. Vimos, ¿cierto? Que estos hidrocarburos tenían distintas maneras de representarse, ¿ya? Ya sea de fórmula desarrollada, de fórmula, esto se llama estructura de varilla, donde cada punto, ¿cierto? Representa un carbono y que tampoco nosotros podemos observar los hidrógenos, ¿ya? A diferencia de esta estructura que es desarrollada, que podemos ver los enlaces y todo eso, ¿cierto? En esta no, ¿ya? Este tipo de estructura de varilla, bueno, solamente, ¿cierto?, no vamos a poder observar los carbonos y los hidrógenos. Todas las otras moléculas, por ejemplo, un doble enlace de, no sé, pues un carbonilo, que ahora vamos a ver lo que es un carbonilo, pero vamos a ver que es un doble enlace con el carbono, ¿cierto?, el doble enlace y un oxígeno. Entonces, ahí sí se representa, pero cuando son, por ejemplo, átomos de carbono e hidrógeno, no se representan, ya en esta fórmula de varilla. También teníamos la fórmula semidesarrollada, que es donde podemos ver los enlaces, pero también podemos ver, ¿cierto?, la cantidad de átomos de cada uno de estos elementos, ¿ya? Y la fórmula condensada molecular, que ya es la fórmula, ¿cierto?, como es condensada, vemos, ¿cierto?, la cantidad solamente de átomos de cada elemento, ¿ya? En este caso no vemos, ¿cierto?, si tiene doble o triple enlace o enlace simple, ¿ok? También habíamos visto, ¿cierto?, cómo nosotros nombrábamos una estructura. Vamos a hacer varios ejemplos de esto, así que no se alarmen. Lo importante, ¿cierto?, es recordar que siempre yo, cuando elijo una cadena principal, mi cadena principal es la que tiene mayor carbono. En este caso, ¿cierto?, mi cadena principal sería ese ciclo, ¿ya? Porque tiene 5 carbonos en relación a ese metil. Ahora, si esto, por ejemplo, fuera una cadena gigante de puros carbonos, esto pasaría a ser mi cadena principal y este ciclo sería solamente un sustituyente de esa cadena principal, ¿ya? Acá el que prioriza, ¿cierto? En este caso es el que tiene mayor carbono. Eso va a ser la cadena principal. En este caso, ¿ya? Donde hay ciclo, ¿cierto? Y hay un sustituyente. En este caso nosotros también podemos ver, ¿cierto? Cómo vamos a nombrar, cómo vamos a enumerar, ¿cierto? Este ciclo, ¿ya? Este ciclo, ¿cierto? Hexano, ¿ok? Que tiene 6 carbonos. Recuerden que cada uno de estos puntos representa un carbono, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos 3 carbonos, 3 metil. ¿Cómo yo enumero esos metil, cierto? Yo los voy a enumerar de la siguiente manera. 1,2,3,4. Ahora, ¿por qué 1,2,4? Porque de esa manera se puede, cierto, obtener los números más pequeños. Siempre se buscan los números más pequeños, ¿ok? Los números más bajitos. Por eso se va a enumerar de esta manera, ¿ok? Y si yo tengo sustituyentes diferentes, en este caso un etil y un metil, bueno, acá, ¿cierto?, vamos a priorizar por el orden alfabético, ¿ya? Recuerden que la E, ¿cierto?, el abecedario va antes que la M. Por lo tanto, es un etil, 2 metil. ¿Por qué un etil? Porque la E va antes que la M en el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, tiene la prioridad, por el orden alfabético, ¿ok? Acá también habíamos visto los ciclos, ¿cierto?, que nosotros los podíamos encontrar, bueno, podemos encontrar ciclos, ¿cierto?, con enlaces triples, enlaces dobles, ¿ya? Recuerden que eso lo llamamos insaturaciones. Y acá tenemos, ¿cierto?, fíjense que son puras cadenas simples, ¿ya? Puras imágenes, ¿cierto?, de hidrocarburos saturados, tapados de hidrógeno, ¿ya? Pero son, fíjense que a pesar de que, por ejemplo, son cadenas muy simples, en cuanto a que tienen solamente carbonos y hidrógenos, ¿cierto? Son igual complejas en cuanto a sus ramificaciones y toda su estructura, ¿ya? Esto es como para que vayan viendo los distintos tipos de cadena que podemos encontrar.
En este caso, fíjense que acá es como si se formara un ciclo, pero esto está abierto, por lo tanto, igual uno tiende a confundirse, ¿ya? Así que igual, por ejemplo, si yo quisiera nombrar esto y yo pienso que es un ciclo, claro, podría haberlo nombrado de otra manera, ¿ya? Así que para que observen bien igual los tipos de estructuras que les preguntan. En este caso, por ejemplo, también tenemos los isopropil, tenemos metil, ¿ya? Entonces acá lo primero que hay que hacer es identificar la cadena más larga, ¿ya? Luego de identificar la cadena más larga, ahí recién, ¿cierto? Yo puedo decir dónde está el isopropil, dónde están los metil, ¿cierto? ¿Ya? Y acá, bueno, ya tenemos, ¿cierto? Insaturaciones. Acá tenemos enlaces triples y dobles. Acá para que vean igual que no siempre vamos a tener estas cadenas simples de la manera, ¿cierto? Lineal. También podemos tener, ¿cierto? Las distintas estructuras, pero que de igual manera representan lo mismo, ¿ya? Simplemente esto está, ¿cierto? En una forma diferente, pero finalmente son lo mismo, ¿ya? Ya. Y acá, ¿cierto? Es donde habíamos llegado. Bueno, acá recordar el benceno. Este grupo aromático es sumamente importante. Fíjense que el benceno está constituido de 3, ¿cierto? Dobles enlaces, ¿ya? Esto lo podemos encontrar así o lo vamos a encontrar como un anillito en medio. ¿Qué significa ese anillito? Bueno, significa una nube electrónica, que los electrones están en constante movimiento, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo después, de acuerdo a nuestra evolución, ¿ya? Entonces, ahora vamos a partir con los grupos funcionales, ¿ya? Comentarles un poco, bueno, que los grupos funcionales se llaman grupos funcionales, ¿ya? Porque van a presentar, obviamente se van a agrupar de acuerdo a ciertas características, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablemos del alcohol, el grupo de los alcohol, ya que van a tener cierta estructura definida, este grupo del alcohol va a presentar ciertas características, ya sea puntos de ebullición, puntos, por ejemplo, de fusión determinado, van a presentar características que van a ser solamente de ese grupo, ¿ya? Por lo tanto, por eso se llaman grupos funcionales. Vamos a partir hablando, ¿cierto?, de nuestro primer grupo funcional, que son los alcohol, ¿ya? Alcohol. Nosotros, ¿cierto?, conocemos comúnmente el alcohol, el etanol, por ejemplo, comúnmente conocido, ¿cierto? El alcohol, el vino, ¿cierto? Todo eso nosotros sabemos que está constituido de etanol, alcohol, ¿ya? Entonces, la estructura, ¿cierto?, del grupo funcional, de este grupo funcional va a ser ROH, ¿ya? ROH. Por lo tanto, va a tener, ¿cierto? Sabemos que va a ser ROH, ¿ya? Eso quiere decir que sea ROH. O sea que va a tener dentro de su estructura, el R puede ser cualquier grupo carbonilo, ¿ya? Puede ser un benceno, puede ser lo que sea acá, ¿ya? Cualquier cosa con carbono que vaya acá va a representar un R, y el OH siempre va a tener que ir en este alcohol, ¿ya? El alcohol, nosotros, ¿cierto?, podemos elaborar alcohol a partir de distintas síntesis o de distintos, ¿cierto?, de distintas maneras, ¿cierto?, de elaborar este producto, ¿ya? Entonces, uno de los métodos para sintetizar cierto alcohol es a partir de los halógenos, ¿ya? En este caso, es de una reacción entre un halógeno y el hidróxido de plata, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hacer reaccionar estos grupos de halógenos, ¿cierto? Recuerden que los halógenos o halogenados, ¿cierto?, los vamos a encontrar en el grupo 7 de la tabla periódica, ¿ya? Si ustedes ven la tabla periódica está formada por varios grupos, ¿cierto? Y el grupo 7 encontramos el grupo de los halógenos, que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿ya? A eso generalmente le llamamos, ¿cierto?, halógenos, ¿ok? Entonces estos halógenos, ¿cierto?, van a reaccionar con el hidróxido de plata para formar, entre otras cosas, alcohol, ¿ya? También podemos ver, ¿cierto?, que el alcohol se puede formar a partir de el hidróxido de potasio con un éster, ¿ya? Todavía no hemos visto lo que es un éster, así que no tiene mucho sentido hablar de éster,
pero para que sepan desde ya, ¿cierto?, las maneras en las cuales podemos sintetizar o formar, ¿cierto?, alcohol, ¿ya? Y también podemos formar alcohol a partir de una reducción catalítica del monóxido de carbono. Recuerden que el monóxido de carbono es altamente tóxico, ¿cierto? Nosotros eliminamos dióxido de carbono, CO2, ¿ya? Pero el monóxido de carbono es muy tóxico, ¿ya? De hecho, por ejemplo, cuando hay una reacción, ¿ya? Una típica reacción de combustión, puede ocurrir una combustión completa en la cual se libera dióxido de carbono o una combustión incompleta en la cual se libera monóxido de carbono, ¿ya? Cuando no es suficiente la cantidad de oxígeno que hay, al liberarse monóxido de carbono, por ejemplo, prendamos una estufa en un recinto cerrado, ¿ya? Y no hay una ventilación, se va a empezar a generar, ¿cierto? Obviamente que en pequeña cantidad monóxido de carbono, pero si eso, por ejemplo, lo prolongamos en el tiempo, un recinto muy cerrado, ¿cierto? Se puede generar monóxido de carbono y la gente puede morir, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, producto de que se genera combustión incompleta, producto de que hay poco oxígeno, ¿cierto? Se genera el monóxido de carbono, que es altamente tóxico, como les digo, ¿ya? De hecho, el monóxido de carbono, ¿por qué es tan tóxico? Bueno, porque se une, ¿cierto?, a los hematocritos, a los glóbulos rojos. Entonces, en vez de llevar, por ejemplo, oxígeno a su cuerpo, lleva monóxido de carbono, que tiene mayor afinidad. ¿Ok? Eso de la afinidad igual lo vamos a ver en un momento en clase, ¿ya? Entonces, en esta reacción de monóxido de carbono con hidrógeno gaseoso, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, cualquier molécula que tiene, por ejemplo, acá el hidrógeno, el nitrógeno 2, se llaman moléculas diatómicas, ¿ya? Y es como la encontramos en la naturaleza, por si acaso. Nosotros, por ejemplo, el nitrógeno N2, es una molécula diatómica y es como lo encontramos en el ambiente, ¿ya? Entonces, en este caso, este hidrógeno gaseoso, ¿ya? Este hidrógeno gaseoso va a reaccionar con el monóxido de carbono y va a generar, ¿cierto?, en este caso, un metanol, ¿ya? Va a generar metanol. Bueno, y ahora voy a explicar más o menos qué es el metanol. El metanol, para que ustedes lo sepan, es algo que... No puedo avanzar. El metanol es algo, ¿cierto?, que les contaba a los chicos de la mañana. No sé si le dicen grillito, no me acuerdo cómo le dicen, pero que los reos generalmente hacen en la misma cárcel, ¿ya? Lo generan. Y se genera a partir de la pilórisis de la madera, ¿ya? Entonces, a partir de madera generan el metanol, ¿ya? Sacan, entre comillas, alcohol, ¿cierto?, de la madera. Pero este alcohol no es para consumo humano, ¿ya? O sea, es sumamente tóxico. De hecho, les contaba a los chiquillos que si alguien se intoxica, por ejemplo, con metanol, la solución es alcoholizarlo, o sea, darle alcohol, ¿ya? Curar a la persona. De esa manera se cura a la persona, curándola, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre el etanol y el metanol como que compiten. Esto tiene que ver por una cuestión enzimática de competencia. Entonces, lo mismo que les decía, ¿cierto?, del oxígeno y del monóxido de carbono, acá pasa algo muy parecido, ¿cierto?, en que el etanol compite con el metanol por el sustrato, por una cuestión enzimática, y resulta que el etanol gana por afinidad, por lo tanto, de esa manera se cura a una persona, ¿ya? Que, por ejemplo, ha consumido metanol. Pero igual es súper peligroso, es sumamente tóxico. ¿Ya? Y vamos a ver nuevamente el metanol, lo voy a tratar ahora cuando veamos los aldehídos, ¿ya? Entonces el alcohol vamos a encontrar, recuerden que el alcohol, ¿cierto?, su fórmula general es ROH. Vamos a encontrar distintos tipos de alcohol. Tenemos el alcohol primario, el cual tiene un sustituyente, un alcohol secundario, el cual tiene 2 sustituyentes, y un alcohol terciario, el cual tiene 3 sustituyentes. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de cada uno. Con un sustituyente, 2 sustituyentes, 3 sustituyentes. Aparte del carbono que está al lado del OH, ¿ya? Y también vamos a encontrar, ¿cierto? Acá es importante, ¿cierto?, recordar, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, fíjense que ahí tenemos nuestra cara triste, el benceno, ¿cierto? El benceno lo podemos encontrar, como les dije, así, o con el anillito en medio, ¿ya? De esas dos maneras benceno, ¿ok? Pero ¿qué pasa si ese benceno tiene un grupo OH, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar? Bueno, se va a llamar fenol. Recuerden eso, ¿ya?
se va a llamar fenol. Cuando tenemos un benceno con un OH, lo vamos a llamar fenol. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, vamos a tener dos sustituyentes. Acá tenemos un OH y acá tenemos otro OH. Entonces, podemos nombrarlo de dos maneras. Podemos nombrar donde están posicionados los OH, 1,2 difenol, porque son dos fenol, ¿ya? Y sabemos que son fenol porque es un anillo de benceno más OH, ¿ya? Entonces, 1,2 difenol, o también podemos nombrarlo como ortodifenol. Ya recuerden que la posición orto era 1,2, meta 1,3 y para 1,4, ¿ya? Entonces acá se va a llamar 1,3 difenol o metadifenol, y aquí 1,4 difenol o paradifenol. Entonces, ¿cómo nosotros, cierto, vamos a nombrar esta cadena, por ejemplo, que está acá? ¿Cómo la vamos a nombrar? Bueno, nosotros, cierto, vamos a darle la prioridad, ya se va a partir desde aquella cadena, cierto, que tiene un grupo funcional. En este caso, cierto, mi cadena que tiene el grupo funcional, ya, es la prioridad, desde ahí parto. Por lo tanto, el carbono que está al lado, cierto, de este grupo funcional va a ser el carbono 1, ¿ya? Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué no seguir para acá? Porque también sigue siendo la cadena más larga, ¿ya? Se considera la cadena más larga y este que queda afuera sería el sustituyente, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto? Me va a quedar el sustituyente afuera, que va a ser este metil, y todo lo demás va a ser mi cadena, ¿cierto? Principal. Ahora, ¿cómo yo lo voy a nombrar? Bueno, voy, ¿cierto?, a contar mi cantidad de carbonos y tengo que contar, ¿cierto?, dónde está mi carbono, ¿cierto?, mi sustituyente, perdón. Entonces acá va a estar carbono 1. Voy a poner mejor. Carbono 1. Carbono 2. Vamos a poner un poquito más acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿ya? Por lo tanto, mi sustituyente va a estar en el carbono 3. ¿Ok? Mi sustituyente va a estar en el carbono 3. Ahí sí. Por lo tanto, va a ser 3-metil, porque tengo que decir dónde está, ¿cierto? Mi sustituyente va a ser 3-metil, y voy a contar la cantidad de carbonos que tiene mi cadena principal, ¿ya? 3-metil, y tengo 4, 5, tengo 5 carbonos. 3-metil, y acá yo puedo nombrar dónde está, ¿cierto?, mi alcohol o no, ¿ya? En ese sentido, queda bajo la libertad, ¿cierto?, de nombrar o no dónde está. Ya. En este caso, ¿cierto? Voy a avanzar un poquito. Ahí. En este caso sería 3-metil, ¿cierto? 1, porque el OH está en el carbono 1, 1-pentanol, ¿ya? Porque son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 carbonos. Por tanto, como son 5, va a ser penta y terminación ol, pentanol. ¿Ya? 3-metil, pentanol. 3-metil, 1-pentanol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 1, ¿cierto?, representa que está en el carbono 1. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a avanzar. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. El etanol, ¿cierto?, tan comúnmente conocido. El alcohol, ¿cierto? Tenemos el 2-propanol. En este caso sabemos que es un alcohol secundario, ¿cierto? Tiene dos sustituyentes. Este es un alcohol primario porque tiene solamente uno, ¿cierto? Alcohol terciario porque tiene 3 sustituyentes, ¿ya? 2-metil-2-propanol. En este caso, ¿cierto? Esa es mi cadena principal y estos serían, ¿cierto?, los sustituyentes, ¿ya? En este caso sería así, ¿cierto? Entonces yo tengo que indicar dónde está mi alcohol. En este caso mi alcohol está en el carbono 2. A ver, voy a marcarlo mejor, por si no se puede ver. Ya, entonces está acá.
Ahí estaría, ¿cierto? Esa sería mi cadena principal. Por lo tanto, ¿cierto? Mi radical o mi sustituyente estaría en 2-metil, en el carbono 2, pero también, ¿cierto? El alcohol estaría en el carbono 2. Por eso es 2-propano. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿cierto? Otro tipo de estructura donde encontramos 2 alcohol, ¿ya? Entonces, obviamente, tengo que elegir mi cadena más larga, ¿cierto? Obviamente voy a partir desde acá. ¿Por qué? Porque tengo que buscar los números más pequeños. Si parto desde acá sería 3. Estaría en el carbono 3. En cambio, si parto desde acá estaría en el carbono 2. Por lo tanto, desde aquí parto. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Por lo tanto, en 2 y en 4 voy a tener un alcohol. Mis sustituyentes van a ser, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Mis sustituyentes van a estar en el carbono 5, 5. 5,5 dimetil, 2,4 hexanodiol, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, ¿cierto? Carbonos de mi cadena principal. ¿Por qué di? Porque son 2 alcoholes. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿cierto? Los fenoles. Recuerden que los fenoles están formados, ¿cierto? A partir de un anillo de benceno más 1H. Y en este caso tenemos, ¿cierto? El 4-metilfenol o parametilfenol. ¿Por qué parametilfenol? Porque el metil va a estar en 1, 2, 3, 4. Van a estar en 1,4. Por tanto, puedo decir puedo decir 4-metilfenol. ¿Ya? Acá lo mismo, va a estar en el 2, por lo tanto, sabemos que 1,2 es orto. ¿Ya? Puede ser ortoaminofenol o puede ser 2-aminofenol. Y acá si es 3, 1, 2, 3, va a ser 3-metoxifenol o también puede ser M-metoxifenol. ¿Por qué metoxi? Bueno, después vamos a entender por qué se ponen esos nombres. ¿Ya? Eso es cuando hay más de un grupo funcional en la cadena. Perdón. ¿Ya? También vamos a ver ahora, ¿cierto?, nuestros aldehídos. Ya, esto es un grupo funcional nuevo. Habíamos visto el grupo de los alcohol, ahora vamos a ver el grupo de los aldehídos, ¿ya? Los aldehídos comúnmente llamados los CHO, ¿ya? Porque tienen esa estructura, CHO, tienen la estructura CHO, tienen el CHO-CHO. ¿Ya? Fíjense que ahí tiene la estructura, ¿cierto?, el CHO. Yo cuando veo un aldehído, ¿cierto?, para identificar un aldehído, va a estar mi hidrógeno, mi carbonilo, a eso le llamamos carbonilo por si acaso, a esa estructura del carbono, el doble enlace y el oxígeno. Entonces, va a estar mi hidrógeno más mi grupo carbonilo, y más el R, que puede representar cualquier cosa. Fíjense que acá el R, por ejemplo, abajo este R representa un benceno, ¿ya? En este caso es el benzaldehído, así se llama, ¿ya? Sabemos también, ¿cierto? Voy a borrar acá. La síntesis, ¿cierto? Yo a partir de qué puedo formar el aldehído, formaldehído o formol, ya lo podemos conocer de varias maneras. Comúnmente, ¿cierto?, llamado metanal, ya este compuesto que está aquí. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cómo yo sintetizo? ¿Cómo yo voy a sintetizar o formar, ¿cierto?, un aldehído? Lo voy a formar a partir, ¿cierto?, de un alcohol primario, ¿ya? Recordamos que el alcohol primario, ¿cierto?, era un alcohol que tenía solamente sustituyente. Entonces, a partir de un alcohol primario, la oxidación de ese alcohol, yo puedo generar un aldehído, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el formaldehído, ¿ya? El formaldehído es uno de los aldehídos más pequeñitos. Fíjense que tiene solamente un carbono. Ya recuerden que el carbono, esto es importante que se acuerden, el carbono de mi estructura yo lo voy a considerar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora lo vamos a entender cuando veamos un ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Tengo un carbono, ¿ya? Por eso se llama metanal. Y ahí está, ¿cierto?, mi estructura, y en vez de tener un radical carbono, tengo un hidrógeno, ¿ya? Tengo un hidrógeno. Entonces, esta es la estructura más simple, el formaldehído metanal. ¿Alguien conoce el formaldehído, o el formol, o el metanal? En la UPAC generalmente, ¿cierto?, utilizamos como metanal el nombre, pero también lo pueden conocer como formol o formaldehído. ¿Alguien sabe en qué se usa el formaldehído? ¿Alguna persona que se ha alisado el pelo alguna vez?
¿Ha salizado con queratina? ¿O su mamá ha salizado? Aprovecha de dar el dato. ¿Nadie? ¿No? Pucha, que están participativos. El monólogo nuevamente. Vamos a ver el chat. Bárbara, usted. Ya. La Bárbara se ha salizado. Bueno, la gente que se ha salizado tiene que ver obviamente dónde se ha salizado, porque existen ciertos, no voy a decir que todos, pero hay, por ejemplo, personas que se han alisado y hay productos que igual son sumamente tóxicos, ¿ya? Si bien hay productos para ser salizados que tienen formaldehído, ¿ya? Estos tienen que tienen que tener cierta cantidad de compuestos, ¿ya? Obviamente que esto está diluido con alcohol y varias cosas, ¿ok? Cuando se utiliza, por ejemplo, para hacer alisados y todo, pero igual tiene que tener ciertas partes por millón. Los ppm, no me acuerdo si, parece que sí se lo había enseñado. Dentro de las concentraciones químicas creo que vimos las partes por millón. Bueno, para yo utilizar este producto, ¿cierto? Tiene que tener cierto porcentaje de partes por millón, ¿ya? Sobre un porcentaje es tóxico y de hecho es hasta cancerígeno, ¿ya? De hecho pueden salir, por ejemplo, erosiones cutáneas y cosas así si se utiliza mal este producto. Y bueno, el formaldehído generalmente ustedes lo pueden encontrar, ¿cierto? En productos, en polímero, y también obviamente se utiliza para los cuerpos, ya para poder mantener los cuerpos se usa el formaldehído o el metanal. ¿Ok? Pero obviamente que en esa manipulación del formaldehído, por eso les decía que igual es súper tóxico. De hecho, inmediatamente uno se da cuenta cuando hay formaldehído porque se irritan las mucosas. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando ustedes le aplican le alisan el pelo, a mí me lo hacen, por eso y uno empieza a llorar mucho, ¿ya? Y los lugares tienen que estar como súper ventilados, porque empieza inmediatamente a irritarse la mucosa, ¿ya? Por eso es tóxico y por eso tienen que haber ciertas concentraciones de formaldehído en los productos, por ejemplo, del pelo, ¿ya? Ahora, si fuera natural sería mucho mejor, pero bueno. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar este tipo, cierto, de grupo funcional? Bueno, acá tenemos, cierto, nuestro aldehído. Fíjense que aquí está el CHO, ¿ya? Carbono, hidrógeno y el grupo, el doble enlace con oxígeno, ¿ya? Ese grupo carbonilo. Entonces nosotros vamos, ¿cierto? Vamos a nombrar todos los carbonos. Fíjense que ese carbono también se considera dentro de esta cadena, ¿ya? Y eso es lo que les decía al chico de cuarto, que es importante que ustedes recuerden que ese carbono también es parte de esta cadena. Por lo tanto, ¿cierto? Esto no va a ser un propanal, ya va a ser un butanal. ¿Por qué? Porque sí se considera ese carbono. Por lo tanto, ¿cierto? La manera correcta de llamarlo es butanal. ¿Ok? Terminación al. Entonces acá tenemos distintos ciertos tipos de aldehído, ya vimos cierto el formaldehído metanal, y acá tenemos, por ejemplo, tenemos un grupo alcohol, cierto, aparte del aldehído. Fíjense que acá, bueno, comentarles algo importante, que cuando nosotros tenemos más de un sustituyente, tenemos más de un grupo funcional, cierto, en una molécula, ¿cómo nombramos ese sustituyente? Fíjense que acá hay un OH, por lo tanto es un alcohol. ¿Ya? Acá hay un alcohol. Entonces, en este caso, ¿cierto? Este alcohol pasa a ser un sustituyente nomás de la cadena. ¿Por qué? Porque esta cadena va a tener la prioridad. ¿Y por qué va a tener la prioridad esta cadena? Bueno, porque al tener un doble enlace es como si tuviera dos oxígenos. Y acá gana el que tiene mayor oxígeno. ¿Ya? Es como el papá, sí, el padre de este. ¿Ya? Si tiene mayor cantidad de oxígeno, gana este. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al tener mayor oxígeno atrae mayor cantidad de electrones. ¿Ok? Entonces, cuando tenga algo doble enlace, quiere decir que va a tener, cierto, una mayor prioridad dentro de cómo vamos a nombrar esta cadena. ¿Ok? Entonces,
El hidróxido, o sea, el alcohol, cuando es sustituyente, la palabra, ¿cierto?, que va a tomar, en vez de ser alcohol, va a ser un hidróxido, ¿ya? Pasa a ser un sustituyente de esta cadena. En este caso, ¿cierto?, como yo sé que esto tiene la prioridad, yo no voy a partir desde acá, ¿cierto? Fíjense que acá, ¿cierto?, tenemos 1, 2, 3, 4, porque es hidroxibutanal, son 4, ¿cierto?, carbonos. Por lo tanto, ¿cierto?, yo parto enumerando desde acá, ¿ya? Porque este tiene la prioridad. Este es el grupo funcional, ¿cierto?, importante dentro de mi cadena, ¿ya? Por lo tanto, este sería el carbono 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y ¿dónde yo encuentro el alcohol? En el carbono 2. Ahí está el carbono 2. Entonces sería 2-hidroxibutanal. 1, 2, 3, 4, porque tiene 4 carbonos, por eso es butanal, ¿ya? ¿Por qué terminacional? Porque es un aldehído. Ese es el grupo principal, ¿ya? En este caso, bueno, tenemos, ¿cierto?, también un aldehído, para que se fijen acá que ahí tenemos el grupo carbonilo, el hidrógeno, y todo esto es el R, ¿ya? Todo esto, ¿cierto?, representa un R. Entonces, en este caso, ¿cierto?, nosotros tenemos que ver, considerar, ¿cierto?, cuál va a ser mi sustituyente y cuál va a ser mi cadena principal. Fíjense que esta estructura, ¿cierto?, es súper compleja de mirarla, pero cuando uno empieza a desarrollar los ejercicios se da cuenta que es mucho más simple. En este caso tenemos un carbono, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, por eso es un pentanal, ¿ya? Y el sustituyente vendría siendo esta cadena, que tiene 1, 2 carbonos, ¿ya? Por eso es un etil. Y el sustituyente está en el carbono 1, 2, está en el carbono 2. 2-etil pentanal, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto? Finalmente tenemos las cetonas, ¿ya? Las cetonas que tienen esta fórmula RCOR. Fíjense que nosotros habíamos visto el CHO, que tiene una estructura R, tiene una estructura RCOH. Por lo tanto, en el caso de la cetona, en vez de tener ese H, va a tener otro R. O sea, va a estar entre medio de dos grupos carbonilo, ¿ya? Si bien cierto, habíamos visto que el aldehído se sintetizaba a partir de un alcohol primario, en el caso de la cetona se va a sintetizar, o yo voy a formar cetona, a partir de un alcohol secundario, ¿ya? Un alcohol secundario. O también puedo sintetizar o formar cetona a partir de la condensación entre un aldehído y un alcohol. Si yo hago reaccionar un alcohol con un aldehído, se va a liberar una molécula de agua. Eso significa que ocurre una condensación. Se libera una molécula de agua, ¿ya? Y de esa manera yo voy a generar una cetona. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos ciertas propiedades, como yo les dije, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de grupos funcionales, los grupos funcionales van a tener ciertas características, ¿ya? En este caso, el grupo de las cetonas van a presentar puntos de ebullición bajos, ¿ya? ¿Ok? Ya. Acá nosotros, para nombrar, ¿cierto?, la cetona, vamos a encontrar, importante acá, ¿cierto?, antes recordar que eso es el grupo carbonilo, lo que está en rojito. Cuando ustedes le diga grupo carbonilo, se refiere a esto, ¿ya? A que tiene un carbono, un doble enlace y un oxígeno. ¿Ok? Bueno, dicho eso, cuando nosotros, por ejemplo, queremos nombrar una cetona, podemos nombrarla de dos maneras, ¿ya? Podemos nombrarla considerando en este caso, por ejemplo, la primera parte, nosotros vamos a considerar, ¿cierto?, el número más chiquitito acá. Podemos partir de ambos extremos, ¿cierto? Desde acá o desde acá. Pero obviamente sí que tenemos que considerar el número más pequeño, ¿cierto? Si partimos de acá sería 1, 2, 3, donde está mi carbonilo. Si partimos de acá sería 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, obviamente vamos a partir desde acá, desde el más chiquitito. Sería 1, 2, ¿cierto? 3. Por lo tanto, sería 3 hexanona. ¿Por qué 3 hexanona? Porque en el carbono 3 voy a tener mi grupo funcional
de acetona, ¿ya? 3-hexanona, ¿ya? Terminación ona, de acetona, ¿ok? Pero también yo lo puedo nombrar de la siguiente manera. Dividiendo esta molécula, ¿cierto? La vamos a dividir en dos. Esta primera parte va a ser un etil, porque tiene 2 carbonos, o sea, va a pasar eso en un sustituyente, y su segunda parte también va a ser un sustituyente, un propil. Por lo tanto, yo los voy a nombrar por orden alfabético. Etil, primero, propil, y luego, ¿cierto?, la terminación cetona. Etil, propil, cetona. ¿Ya? De esas dos maneras yo puedo nombrar una acetona. Y acá tenemos, ¿cierto?, distintas moléculas de acetona. En este caso tenemos la 2-propanona. Recuerden que ese puntito que está ahí no se pone el carbono, porque esta es una estructura, ¿cierto? Recuerden que habíamos visto las estructuras condensadas, los distintos tipos de estructuras. En este caso no se pone un carbono, pero hay un carbono ahí, ¿ya? Entonces, acá tenemos nuestro grupo carbonilo, ¿cierto? Son 3 carbonos que hay, y mi grupo funcional está en el 2, por lo tanto se puede llamar 2-propanona o propanona, o acetona, la que comúnmente la conocemos como el quita esmalte, ¿ya? Y acá tenemos otro tipo de estructura donde tenemos 2 grupos funcionales. Fíjense que en este caso yo tengo que nombrar dónde están mis grupos funcionales. 1, 2, 3, 4. Sería 1, 2, 3, 4, sería 2,4 pentanodiona. 1, 2, 3, 4, 5, son 5 carbonos, por eso son penta, no di, porque son 2 acetonas, diona, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Nuevamente tenemos un grupo funcional alcohol. Y nuevamente, ¿cierto? Como esto tiene un doble enlace, por lo tanto, ¿cierto? Tiene mayor atracción hacia los electrones, va a tener una mayor prioridad. Por lo tanto, sigue siendo la acetona más importante, ¿cierto? Sigue siendo el padre del alcohol. Entonces el alcohol va a ser solamente un sustituyente. ¿Esta cadena desde dónde va a empezar? ¿Desde el alcohol o desde la acetona? Desde la acetona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a tener mayor prioridad. Por lo tanto, vamos a partir enumerando carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, va a ser 6 hidroxi, porque es un alcohol sustituido, ¿cierto? 6 hidroxi, nombro dónde está, ¿ya? Nombro dónde está el número, ¿cierto? Dónde está mi sustituyente, perdón, dónde está mi grupo funcional. 2, está en el carbono 2, heptanona. ¿Por qué? Porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que son 7, ¿cierto? Carbonos. ¿Ya? Entonces, hasta acá quedamos, chicos. Hoy día fue un monólogo.